Buenas tardes, queridos escuchas. Aquí tenemos como invitado de honor a José Eduardo, estudiante de Artes Visuales. El tema de hoy en este podcast, Un Momento Oscuro, va a ser experiencias paranormales. Cuéntanos, Lalo, ¿cómo estás? Bien, bien, ya listo para la entrevista. Ok, ¿crees en lo paranormal? Es que mucha gente de repente puede llegar a dudar, pero realmente yo siento que es algo de verdad porque ya he tenido varias experiencias y aparte siento que es algo curioso porque en el ser humano siempre ha habido algo como de creer en algo más y siempre se ha pensado en la vida después de la muerte. Entonces yo sí creo realmente en lo paranormal. ¿Crees en lo paranormal? ¿Tú crees que ocupes de alguna prueba para creer? Depende, porque hay mucha gente que realmente sí necesita como alguna experiencia para creer y otra simplemente es de escucharla. Yo puedo decirte que soy alguien muy influenciable, entonces sí tiene que ver mucho como la crianza y en la familia en la que crecí, que es también muy creyente, en el sentido de lo paranormal y todo eso. Pero también por fortuna he contado con experiencias que me han dado como la seguridad y más que nada como que ya digo, no, sí existe porque existe. Por experiencias. ¿Vale? Por experiencias, Sí, han ¿crees en lo sido por paranormal? experiencias más que nada. ¿Crees que una persona podría creer en lo paranormal sin experiencia alguna? Como acabo de decir, está complicado porque necesitas como que un empujoncito, ya sea de la familia, en el ambiente en el que creces, para poder creer en eso. Y ya incluso llegado a cierta edad como que ya es diferente porque ya no hay influencia. Ok, entonces ocupas una predisposición, ya Una sea de la familia o de la experiencia. exactamente. Ok, ¿cuál ha sido tu mayor experiencia paranormal? Hay que aclarar. Mira, podemos decir que experiencia paranormal. Tengo varias y están curiosas porque yo un tiempo trabajé de velador. Un ¿De tiempo velador? de ¿En velador dónde? en un panteón, en el panteón de Romita. Ah, en Romita, ok. Ajá. Fue, más que nada me puse a hablar como con el velador Ajá. y me pareció muy curioso porque mucha gente piensa de que donde va a haber más es en el cementerio, cuando él inclusive me dijo, ¿sabes qué? Aquí no pasa nada. Donde pasan más cosas es donde la gente ha muerto, en el sentido de hospitales, en el sentido de inclusive, ¿qué puede ser? Mm, morgues, que ahí es Ujú. donde hay mucha situación muy peligrosa. Y también llegué a hablar con varios veladores de, en la Casa de la Cultura, en la parte de Romita, Guanajuato, y siempre decían que se veía una niña. Y como que esa En la sería casa de la en la Casa de cultura. la Cultura, que le Ájale. escuchaba que pasaba corriendo en las noches. Y inclusive él una vez me dijo, cuando le comenté que quería trabajar de eso, me dijo, estás loco. Si te vas a meter de velador, métete en un lugar un poquito más tranquilo, porque si es algo muy, muy pesado. Ok. Y siéndote sinceros, no duré más de un día. No más que nada como que por que ya no quise, la neta, Ya no lo me dio. suponía, en el panteón. En el panteón Pero sí estás me dio diciendo que cosa. el guardia decía que había más experiencias paranormales en hospitales y lugares Sí, tensos, sí, ¿no? él dijo que en lugares donde hay como que más tensos, donde hay que en el panteón es muy, muy raro que pase. Qué loco, ¿no? En el panteón las almas están bien, están en paz, descansan a gusto. Sí, a lo que él comentó era así. Hospitales, casa de cultura, En no, Casa de la no Cultura. descansan rico las almas. Por ejemplo, hay otra en Casa de la Cultura de Silao, Guanajuato. Hay una creencia. Bueno, no hay una creencia, es algo como que histórico ya. La Casa de la Cultura de Silao, Guanajuato se le conoce como el cuartel, porque allí fue un cuartel militar. Y ahí también hay Y ahí cosas hay la leyenda, sí hay paranormales. la leyenda de que una niña, específicamente de vuelta una niña, en cierta parte, se acerca y te asusta, inclusive te avienta cosas. Yo tuve una experiencia de eso. Yo antes bailaba danza folclórica, estaba Ujú, ensayando y como mis clases ya eran hasta las últimas, ya era como eso de las 8 de la noche cuando ya estamos nomás nosotros. ujú. Y dije, voy al baño y ya que llegué al baño, metí la mano para prender el foco porque estaba la luz apagada y sentí claramente donde alguien me jaló, pero una mano muy fría y una mano pequeña me jaló y fue como que muy impresionante, inclusive me quedaron las marcas como de un apretón. Ah, y luego Pues, no había nada. no había nada porque de hecho inclusive se me quitaron las ganas y mejor me regresé porque sí estuvo cabrón y no me quise animar a volver allá solo. Ok. ¿Alguna persona te ha llegado a provocar algún miedo?
Es que fíjate de que muchas veces piensa la gente que lo único que puede dar miedo es como un fantasma, o lo primero que te dicen que hay algo de miedo, pues un fantasma. Y pues no, la mera verdad, yo que he vivido situaciones paranormales muy seguido, eh, yo pudiera decir que es algo como que inclusive da más miedo una persona en físico que una persona que ya no se encuentra. Muy de abuelita eso, ¿no? Yo no le tengo miedo a los muertos, me dan más miedo los Los vivos, vivos. muy de abuelita. Sí, ponle que sí, y dice, es que a los muertos no le tengas miedo, Tenle miedo a los tenle miedo a vivos. los vivos. Sí, pero es que fíjate que está feo la situación porque por ciertas cuestiones de privacidad no lo puedo decir Ok. abiertamente, pero en el caso de los asesinos seriales inclusive, Ajá. en ciertas partes donde yo he llegado a ir, se sabe que hay alguien que ha estado matando gente, se sabe quién es, y hay reportes, pues, donde, Ujú. y realmente uno se pone a pensar, dices, no manches, una persona, literalmente la persona que menos te lo espera puede ser la persona más mala. Podría ser yo, o podría ser tú. Sí, también podría ser cualquiera, porque te puedo ver aquí, pero no sé realmente qué es lo que piensas. ¿Con qué loco estás? Claro. Sí, y lo físico sí es algo mucho más peligroso que simplemente verlo o escucharlo. ¿Te has sentido tenso en Guanajuato? En Guanajuato en Digo, general. ten en cuenta que antes en Guanajuato, antes del turismo, había mucha delincuencia y era tierra de nadie. Tenemos un historial de que han pasado cosas turbias aquí. En Guanajuato. Sin embargo, parece que no te has sentido tenso en ningún momento. El Baratillo había mucha delincuencia hace 15 años. Sí, pero fíjate que no estoy muy informado como de la historia aquí en Guanajuato. Y pues no, realmente no. Tiene que haber una predisposición, ¿no? Sí, Porque te no, mete el miedo. ahí está el punto también. Pero Entonces, ¿qué tan cierto es lo que ves? ahí podemos entrar a otra cosa. Por ejemplo, voy a contar otra anécdota Claro. que no tuvo nada que ver como con influencia porque no se sabía. Ajá. La situación es de que no sé si has escuchado que de repente mucha gente cree en los tesoros, es que enterraron aquí, es que enterraron aquí. Tengamos en cuenta que Guanajuato fue una parte donde se enterró mucho dinero por la guerra cristera, Ok. por la época de los cristeros, donde la gente enterraba sus pertenencias para después recogerlas, pero ya sea porque murieron, ya no pudieron recogerlas. Ok. Y está la idea de que de los tesoros en las casas, de los tesoros en los terrenos. Y en Romita nuevamente ha habido muchos casos donde, y eso sí está bien documentado, donde llegan personas y están, no sé, por ejemplo, un chalán, era amigo de mi abuelo, y el chalán tumbó una pared de adobe y de ahí empezaron a salir moneditas de oro. No eran muchas, era un puño pequeño, Ajá. pero empezó a salir Pero oro. había un tesoro. Se podía decir un tesoro, ¿no? Y él le habló al patrón, mire lo que está, los corrió, ya no se supieron nada, pero el que lo desenterró, pues resulta que murió como a las 2 semanas, se intoxicó. No Muchos puede piensan ser. que es así como de, es que el diablo, de que... Entonces, ¿dirías que Romita es el Gravity Falls de México? No, pero es una situación como de que yo que conviví mucho en Romita se podía decir que sí, que tengo, casi todas las experiencias han sido ya, de hecho. Gran mayoría, y ahorita viene lo de la predisposición. El caso es de que por medio de esto de los tesoros, me acuerdo que se tenía bien dicho de que allí en la casa de mi abuela materna asustaban mucho, y yo lo sé porque yo lo he vivido, inclusive ha habido evidencia, solo que lastimosamente las fotos no se pudieron adjuntar. Entonces había como que esa duda de que puede haber aquí, que pues está pasando. Y en una de esas ocasiones conocimos a una persona en Guadalajara, que pues, igualmente por cuestiones de privacidad no lo puedo comentar. Y llegó, empezó a hacer ciertas cosas. Y hubo algo que me llamó mucho la atención porque yo veía ciertas acciones que él cometía que se me hacían muy curiosas, como por ejemplo de la nada él se ponía blanco o empezaba a sudar mucho, el pelo se le comenzaba a erizar muy cabrón. A esa persona. A esa persona. Ok. Y inclusive así ya cuando salió dijo, se me acaba de arrimar, porque se puso los pelos erizados desde sus brazos. Y empezó a contarnos, ¿saben qué? Aquí hay algo enterrado, y para que tengan oportunidad de sacarlo. Esta persona les dijo dónde estaba el tesoro. Sí, nos dijo más o menos una parte, Ok. inclusive hicimos algo
que para comunicarnos según con él. La neta yo no lo creía hasta que hubo algo como que me hizo dudarlo. Hubo algo que me hizo dudarlo, pero siguiendo con el tema, ya nos explicó cómo estaba la situación, nos dijo, ¿saben qué? En tal fecha se puede escarbar. Si se pasan de esa fecha, que era la del 22 de noviembre, ya no se puede hacer nada. Literalmente, solo tiene que ser esa fecha y tienen que ser ciertas porque inclusive nos dio indicaciones. Nos dio indicaciones y sí nos comentó de que el momento que empezáramos a escarbar, solo podía haber 3 personas. Las 3 personas se eligieron. ¿Las especificó él? Se especificaron quién tenía que ser. Okay. Se especificó. Y dijo, de esas 3 personas, no puede estar nadie más en la casa, tiene que ser cierta hora en adelante. Literalmente empieza el 22 a las 12 de la noche, pueden empezar, pero van a escuchar que les hablan, que les avientan cosas, los pueden molestar, los pueden... En casos van a querer casi como correrlos. Pero ya nos dijo todo eso y literalmente nos dio la bendición de Dios y dijo, ya hagan, si lo quieren hacer bueno y si no, pues también. Y mi abuela le comentó, le dijo, disculpe, no puedes estar aquí con nosotros. Dijo, no, yo no me voy a meter en eso. Yo ya les di las indicaciones y si lo quieren hacer ustedes, bueno. ¿Qué? ¿Y esta persona qué les hizo para confiar en sus palabras? ¿Cómo confiar en esta persona? ¿Creen Porque aquello que les dijo? es que en nuestra familia ya había pasado eso antes. Ok. Pero antes de pasar a eso, voy a contar lo de la predisposición. Okay. Nosotros ya teníamos bien claro de que había algo enterrado, ya nos lo habían comentado, ya está todo muy especificado. Y no se lo contamos a nadie más. A nadie más de la familia se lo contamos. Y un día, faltando como 2 semanas antes de la fecha, un primo llegó y se me acerca y dice, oye, soñé algo muy raro la otra vez que me acosté aquí en la casa de mi abuela. Y yo estaba dormido y en el sueño yo veía como que una sombra me decía como de ven, sígueme. Y está el pasillo para llegar al corral, que es un lugar amplio donde están plantas y tenemos a los pavos reales y a los gallos. Y él decía que seguía como una sombra en el sueño. Y él se vio que en el sueño salió y me especificó justamente saliendo la puerta a un ladito de donde están las gardenias. Me hizo señas así como que escárbale. Y él se vio moviendo la tierra y brotando monedas de oro. Uh-huh. Él lo soñó. En su sueño. En su sueño él lo vio y me dijo, es que soñé eso. Y cuando me lo contó yo me saqué bien harto de onda. ¿Y si escarbaste? Lastimosamente no se escarbó, güey. Oh. A mí me hablaron, inclusive me hablaron y me decían así como que inténtalo. Literalmente en sueños, igual que mi primo, me llamaban como vamos. Y no, al final mi abuela dijo, ¿saben qué? No, porque ya me dio miedo, mejor de que ahí quede. Y se pasó la fecha y ya no se hizo nada, pero fue donde la predisposición me sacó de onda porque él no sabía nada. Okay. Él no sabía nada y dio justamente... Fue coincidencia. Hasta se puede decir que coincidencia, pero muy chistosa, porque especificó en el mismo lugar, se especificó qué es lo que había, y sí nos sacamos bien harto de onda. Ok, entonces tú crees de que puedas conocer algo más allá de lo que te dice tu experiencia y tus sentidos. ¿Cómo? ¿A qué me refiero? Tipo sueños o tener una corazonada. Ay, caray. Es que está raro porque yo he tenido sueños también muy curiosos y muchos han significado como por ejemplo de las vidas pasadas, ¿no? ¿No has escuchado eso? No. De las vidas pasadas, pues mira, haz de cuenta que yo he tenido sueños muy curiosos porque en un sueño yo vi mi propia muerte, literalmente yo vi mi propia muerte. Ok. Y fue en la época justamente de los cristeros. En la época de los cristeros. ¿Y crees que esa haya sido tu vida pasada? Es que no, realmente no, pero se me hace muy curioso porque fueron especificaciones muy claras. Literalmente yo estaba viendo en... Demasiados detalles. Demasiados detalles, me veía las manos, no me veía la cara, no me vi la cara. Literalmente yo soñé que estaba peleando. Ajá. Y en el sueño yo le quité la vida a alguien. Y después de hacer eso, simplemente escuché un grito, volteé y alguien se me dejó venir con un machete. Me dio un machetazo y se me puso negro y desperté. Y ahí terminó tu sueño. Y ahí terminó mi sueño. ¿Crees que esa puede ser una señal de tu vida pasada? Realmente no creo. No sé, porque eso no está ni comprobado y no creo en esa situación. Pero se me hace muy curioso cómo todo fue tan vívido e inclusive yo sentí el golpe, porque el golpe fue lo que me despertó. Ok. Puede ser, puede que haya algo ahí. Posiblemente. Pero
para terminar con este podcast, Ujú. tú has tenido bastantes experiencias sobrenaturales. Demasiadas, como no puedes imaginar. Literalmente, si nos pusiéramos a hablar en un día no termino. Ok, yo no he tenido ninguna experiencia sobrenatural o paranormal, pero igual y podríamos armar un debate para un segundo podcast, Me un parece. segundo momento Un de debate estaría oscuridad. interesante, estaría Aquí chido. tenemos a José Eduardo, yo soy Daniel Neftalí, aquí con este podcast titulado Un momento de oscuridad. Muchas gracias.